Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Señor, vengo delante de ti, humillado, reconociendo que de parte de ti como soberano y frente a ti, Señor, abro esta palabra hoy para exponerla. Señor, recuerdo tu misma palabra que dice que tú mantendrás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Usa tu palabra, que es la poderosa, es la que ha hecho el mundo de la nada, es la que transforma corazones, el mayor milagro, y es la que nos guía en la senda verdadera, plena de justicia. Usa tu palabra, Señor, para hacer la obra en cada corazón. Yo te ruego que ningún corazón se endurezca, sino que se ablande, que sea transformado hoy a través de tu proclamación de la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en lo particular, algunas de las palabras de la Biblia, crecí leyéndola o escuchándola, pero como que nunca tenía un concepto bien claro de qué se trata. Simplemente uno como que la usa, es parte de nuestro lenguaje y por lo menos yo no me había tomado el momento de buscar el significado. Una de esas palabras es bienaventurado o bienaventuranza. Como nuestro hermano José Marco nos compartía esta lectura empieza con esa palabra, bienaventurado. Así que yo creo que sería interesante definirla. Yo encontré que significa feliz, dichoso, gozoso, satisfecho. Esta persona es una persona que tiene una vida completa, vive una vida plena, está lleno de paz en su interior. Si nosotros nos ponemos a pensar en algo que le interesa al ser humano, algo que pueda ser común a todos los seres humanos, no importa de dónde sean, es la búsqueda de la felicidad. Hay un matemático y filósofo francés llamado Louis Pascal que escribió una vez en uno de sus libros: todos los hombres buscan felicidad. Esto es así sin excepciones. Por diferente que sean los medios que utilizan, todos tienden a este fin. La causa de que algunos hagan la guerra y de que otros la eviten es el mismo deseo en ambos, acompañado de diferentes puntos de vista. La voluntad nunca da el mínimo paso si no es para este propósito. Este es el motivo de todas las acciones de todos los hombres, incluso de quienes se ahorcan. En el mundo puede haber miles de recetas. Yo creo que si nos ponemos a buscar en internet, una de las búsquedas más comunes podría ser algo relacionado con ser feliz. Así que no me voy a detener tanto a ver cómo el mundo lo define, sino que nos vamos a concentrar en cómo el Salmo 1 me reduce objetivamente la lista a que solamente existen en realidad dos maneras de vivir. Una que es así, bienaventurada, y otra que es arruinada. Así que nuestro objetivo va a ser que podamos diferenciarla con claridad y que podamos juntos alabar a Dios por su palabra. El título que le pusimos a este mensaje es Dos caminos, dos desenlaces, ¿por cuál me dirijo? El Salmo 1, con el que empieza este libro, esta colección de cantos para orar las Escrituras, es básicamente, según algunos eruditos, junto con el Salmo 2, como una contraportada de este libro, de esta colección que duró cientos de años en formarse. Y ellos han puesto aquí, el autor del Salmo 1 ha puesto lo esencial. En el primer Salmo nos habla de lo que implica amar a Dios, pues esto lleva a que amamos su palabra. En el segundo Salmo entonces vemos
que el amar a Dios implica que amamos a su Hijo, a su ungido, el que Él prometió para rescatar a su creación amada. A mí me gusta muchísimo cómo empieza este texto. Básicamente es directo, claro y sin rodeos en algo tan relevante para nosotros. Cuando el diagnóstico es importante y el tratamiento es esencial, es debido a muerte, nosotros queremos que no nos den mucha vuelta, que nos vayan directamente al grano. Quizás a mí no me guste tanto que me sean tan directos en mi casa, pero en este tipo de cosas, sí de verdad que nosotros queremos que nos sean bien directos. Así que veamos de inmediato cómo empieza. En primer lugar, vamos a ver el camino bienaventurado. Dice bienaventurado, y en el original es como si dijera, cuán bienaventurado, cuán feliz. Es como un superlativo, es como decir, oh felicísimo, gozoso, completo, bendecido. Así la Biblia describe incluso a Dios mismo. Y dice, bienaventurado es el hombre, y por extensión se está refiriendo a la raza humana. Aquí la Escritura no está haciendo subgrupos, que si habla algo para la mujer, que si para el hombre, que si para lo de esta etnia o aquella, no. Solamente esto aplica a la raza humana completa, como es bienaventurada. Y entonces da un salto que para mí me salió como espectacular, porque no define a la persona bienaventurada como la que tiene algo, sino más bien la que rechaza algo, la que no hace algo. Fíjense conmigo, dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién ha podido hacer esto? ¿Quién ha podido vivir una vida sola bajo el consejo de Dios solamente? ¿Quién ha sido tentado en todo, pero sin pecado? Que no ande en consejo de malos. Si ustedes ven incluso en la Biblia, no es David, no es Moisés, no es Abraham. Básicamente nadie llena este molde, este parámetro. Ni siquiera alguno de sus apóstoles. Solo Jesucristo. Él ha sido completamente feliz y bienaventurado porque Él se ha apartado por completo del consejo del mundo y Satanás. Nosotros lo vimos en la Biblia, como Satanás quiso tentarle y Él con la palabra le respondió. Él fue bienaventurado porque Él se consagró completamente a su Padre, siendo completamente santo. No hay una dicotomía, no hay un choque entre la santidad y ser feliz. Para mí eso era como, si quiero figurarme algo aburrido, un santo. Pero en la Escritura no vemos eso. Jesucristo fue completamente santo y fue feliz, fue completo. Más adelante, cuando dice que no anduvo en consejo de malos, yo me pregunto, ¿y quiénes son estos a quien llama malos? Por favor, acompáñenme a Génesis 3. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos al capítulo 3. Y una vez allí, por favor, dirijámonos al versículo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Si están conmigo, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí estaba la humanidad completa representada. 2 personas habían nacido, los 2 valoraron otra cosa mejor que a Dios. Otra cosa como la fuente de su felicidad. Nosotros ahí representados en ello dudamos de la bondad de Dios.
y la buscamos por nuestro propio consejo o por el consejo de otro, por el consejo del maligno. Nosotros lo hicimos por encima del que es totalmente santo, que todo lo sabe, sabio, bueno y justo, perfectamente aprobado y con toda autoridad, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Desde entonces la Biblia nos describe como que nosotros somos eso. Nosotros somos los malos. En Romanos 3, lo voy a leer yo, versículos 10 y 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Eclesiastés 7:20, el predicador escribe: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ahora podemos apreciar el texto que estamos explorando hoy como desde un punto de vista más íntimo. No hay que mirar para el lado a ver si habla de otro o si, sí, los malvados, esos que están allá. Están hablando de nosotros. Porque somos nosotros los que hemos puesto nuestra autonomía por encima de Dios y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. De modo que Dios habla claro a través del salmista, implicando que feliz es el que no se rige por el consejo humano como su máxima autoridad. Y a la vez, Él crea una cadena inseparable, vamos a notarla, de las cosas que para ser feliz hay que rechazar. Dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una clara progresión en descenso, la que hay que evitar. Primero dice: no anduvo en consejo de malos. Para andar en mal consejo, yo no necesito estar ni siquiera cerca. Yo puedo seguir el consejo de alguien que veo en televisión, de alguien que escuché por ahí. Pero fíjense la progresión. Luego dice: ni estuvo en camino de pecadores. Aquí la identificación es un poco mayor. No solo anduvo eventualmente, sino que ahora estuvo. Es decir, que lo practicó. Quizás al comienzo no estaba muy claro si de lo que estaba haciendo, si ese consejo ofendía a Dios o no. Pero ahora se encuentra claramente pecando. Fíjense que empieza diciendo de malos y ahora dice de pecadores. En camino de pecadores. Aquí el consejo se convirtió en conducta. Y la conducta con muy poco se vuelve hábito de pecadores. Veamos que por último en esta progresión se baja a identificar descaradamente sentándose en la silla de escarnecedores. Es la silla de burlones, eso significa esa palabra, que irreverentemente se mofan de su pecado, intimidando y hasta acosando a los que quieren honrar a Dios. En Romanos 1:32, Pablo hace un despliegue de esta progresión y empieza a enseñar lo que implica el pecado. Y en el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El pastor H.B. Charles Jr. lo describe así, dice: ten cuidado con quien te asocias para que no te hundan en su necedad o perderás las bendiciones de Dios para ti. Tú podrías estar caminando con Dios, amando a Jesús, ocupándote de tus propios asuntos, pero comienzas a escuchar a la gente equivocada, a hacer amistad con gente equivocada, sigues caminando, solo que te deslizaste un poquito del camino. Y cuando caminas en el consejo del impío por un rato, te comienzas a sentir cómodo. La conducta se torna un hábito y simplemente te detienes en el camino de los pecadores. Y entonces te detienes por tanto tiempo que te sientas con los burlones o escarnecedores y no tienes sentido de reverencia ni siquiera por aquello que está siendo burlado
que deshonra a Dios ante tus propios ojos. Es sutil en realidad. Ahora, esto no es una invitación a que nosotros vivamos en una burbuja, que no nos juntemos con ellos, con la chusma. No, básicamente nosotros debemos comprender que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte de él. Nosotros tenemos el mundo como campo misionero, no para que ellos hagan misiones con nosotros. Hay un engaño en esta nueva máxima virtud de la tolerancia que nos invita a ser tibios. No, el cristiano sí, el cristiano juzga. Siéntete bien con ellos. Eso significa que discrimina. Obviamente no lo hace por encima del hombro, porque aquí hay un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde buscar pan. Ahora, notemos que el texto nos recuerda que nadie empieza en el fondo de esa progresión deteriorada de pecado. Nadie simplemente es de repente infiel a su esposa o esclavo de la pornografía o, no sé, ladrón impenitente. No, básicamente empieza todo con una idea que uno entretiene y luego uno empieza a coquetear con ese pecado. De repente lo hace una vez, luego se acostumbra a él y cuando viene a ver ya está orgulloso del pecado. Lo vemos mucho en las sociedades como de nuestro país en Latinoamérica. Hay prácticas pecaminosas que son orgullo ya. O sea, ya a ese punto hemos llegado. El orgullo gay también. A ese punto se llega, pero no se llega de la noche a la mañana. Se llega poco a poco. Más bien empieza por un mal consejo. Eso no es nada. Con eso lo resolvemos todo. O eso es solo una mentira piadosa. Algo que tú te dices a ti mismo. Y entonces poco a poco, imperceptiblemente, se va afianzando en un camino de destrucción. Yo pienso que Adán y Eva, después de ese consejo, si se hubieran arrepentido, quizá hubieran podido evitar ya consumar el pecado. Lo mismo que Caín. Así que, hermano y hermano, yo te pregunto, ¿me vas a amar a tal nivel que vas a meterte en mi vida cuando me ves en esa progresión de pecado y me vas a llamar al arrepentimiento? ¿O te vas a sentir cómodo por ahí, como que no es caso tuyo? ¿Nos atrevemos nosotros a llamar al arrepentimiento al hermano que está en pecado? Yo necesito eso. Todos necesitamos eso, unos con otros. También yo veo en la Biblia que el camino bienaventurado en realidad comienza por un proceso sobrenatural, que yo no lo puedo producir por mí mismo. Yo no me puedo empeñar. Agarra la Biblia y sé bueno, o transfórmate, o sé feliz. Y nadie puede artificialmente lograrlo en mí. Es un proceso que empieza a sí mismo en un rechazo de lo malo hacia la confianza en Dios. Es lo que se llama el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Si nosotros viéramos, y le invito en su casa que lo hagan por razón de tiempo, en Mateo 5, las bienaventuranzas, lo que hay ahí es una lista imposible para el ser humano hacerlo sin un nuevo corazón. Tenemos una persona que ya ve que su opinión no es la que cuenta, es un pobre de espíritu. Él empieza a rechazar su propio consejo y luego se vuelve manso, llora por su pecado, encuentra consolación. Es una progresión magnífica, pero nada de eso puede pasar sin venir a Cristo por primera vez. No moralicemos a las otras personas diciéndole, haz esto o aquello. Enséñenle al Salvador para que Él le levante
de su pobreza y le lleve a la verdadera felicidad. Y entonces, por agradecimiento a este gran Salvador, la gente empezará a hacer sus ajustes poco a poco. Bendito a Dios por eso. Así que mi punto es que nadie puede perseverar rechazando el consejo de malos sin una nueva relación con Dios, fruto de su salvación. El Edén que no apreciamos solo puede reencontrarse regresándome a Dios radicalmente y rechazando todo lo demás en lo que yo confiaba, mi conducta, mi religiosidad o cualquier otra cosa, y ahora apropiarme de tan bendita salvación con las dos manos del arrepentimiento y la confianza, ya no en mí, sino en Jesucristo. Ahora, notemos que si yo rechazo un deleite absurdo, porque nadie peca porque le molesta, ha encontrado placer en eso. Pero si yo voy a rechazar ese deleite, debe ser por uno realmente contundente. Si no, yo regreso de nuevo al mismo deleite. Fíjense en el verso 2, por favor, conmigo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo dejo de deleitarme en mi propio camino y el camino del mundo, y radicalmente vengo a la ley de Jehová, porque es de Jehová, porque reconozco de quién es. Dice, la ley de Jehová, mi Salvador personal y mi amado Rey. Piensa en algo que sea delicioso para ti. Acompáñame conmigo. Yo cierro los ojos y he visto muchas cosas. Cuando tú tienes una delicia, tú no te tienes que esforzar para deleitarte. Tú no tienes que crear una disciplina para deleitarte. Tú no puedes esperar el siguiente momento para deleitarte. Tú quieres eso ya. Eso es deleite. Todas las cosas que Dios nos ha dado, incluyendo esas que me vinieron a la mente, Dios las creó para que la disfrutemos. Pero son todos un marcador señalándome al Creador que me las dio. No para hacer de ellas un Dios, un ídolo falso que nada puede hacer. Porque todo es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí la ley se refiere a toda la Biblia. Cuando lo escribió el salmista eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de lo que le llamamos nosotros Antiguo Testamento. Pero por extensión nosotros podemos apreciar que es toda la Biblia en su colección ya cerrada y completa. Jesús mismo afirmó que todo su contenido da testimonio de él. Los apóstoles concluyeron que toda ella es inspirada por Dios y que es igual de autoritaria de principio a fin, y le llaman la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Dios ya ha hablado, no necesitamos revelación adicional, no existe nada más actual ni más relevante. Nosotros no necesitamos tradición adicional que la complemente. La Biblia es nuestra máxima norma y guía. El que ama a Dios, ama su palabra. Si tú quieres ver lugares de confusión, falsa religión, sectas, siempre tendrán la palabra, pero tergiversada o con algo más. Ahí hay un apóstol que habla algo más, hay alguna tradición que complementa, o ahí está la filosofía del mundo complementando y actualizándola. La palabra de Dios es completa y es segura. Y la pregunta que yo quiero hacer hoy es, ¿está mi deleite solo en la palabra de Dios para todo de mi vida o es por departamento? Bueno, para esto yo creo en la palabra de Dios, pero para el resto tengo que ir a donde los gurús del mundo. ¿Cómo yo puedo saber? La clave está aquí mismo, sigan conmigo. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Es algo constante,
algo siempre presente. La palabra en el original es como una vaca que luego de comer está rumiando y masticando. Es como si tú fueras murmullándote a ti mismo, hablándote todo el día a ti mismo. ¿O no es eso lo que pasa con lo que nos deleita? Cuando nos enamoramos, no nos pasamos todo el día repitiendo la palabra, ay, me dijo tal cosa. Ese es el deleite en el que yo medito la palabra de Dios de día y de noche. ¿En qué yo medito en mis días y mis noches? Esa es una pregunta. ¿Qué es eso que ocupa mi corazón? El corazón en la Biblia, no el órgano. Es el asiento de todo nuestro ser. Es el núcleo interno de una persona que incluye sus pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad y elecciones. Y Jesús nos dice que el mayor de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Medito yo hasta ese punto? El Salmo 119 es un salmo que nos da un ejemplo de cómo el salmista está deleitado en todo lo que tiene que ver la palabra de Dios. Uno de los libros más largos de la Biblia, y es todo un despliegue de lo que es la palabra de Dios para esta persona. Ahora, meditar no está reservado, queridos hermanos y amigos, para eruditos, ni para los pastores, ni para los maestros. Es como una marca esencial de ser creyente verdadero. Si hay una cosa que yo he notado que puedo decir, wow, eso es nuevo en mí, quizás yo no me acuerdo de cuando vine a Cristo a la fecha específica, pero notablemente te empiezas a interesar por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué no es una meditación cristiana? No es despejar la mente, ponerla en blanco, en una posición inusual, como anestesia local para luego chocarme con el mundo. No. Tampoco es comunicarnos con el mundo espiritual alrededor. No es la lectura divina de un monje tampoco. No es la llamada meditación trascendental, ni otras formas de oración contemplativa. Todo esto peligrosamente plantea escuchar la voz de Dios supuestamente de forma personal y subjetiva y no en su palabra. Cuidado con esto, hermano, tengamos. Dice que en su ley medita de día y de noche. Algunos dicen, no, lo que pasa es que lo que está en la Biblia es logos y lo que yo estoy escuchando es rema. Eso es el Señor hablándome. Y el Señor me está diciendo y yo les digo, tengamos cuidado con esto porque una característica de la palabra es que no se contradice nunca. Filtremos todo por la palabra de Dios. Veamos la palabra de Dios. Recordemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Algunos te invitan, escucha la voz de tu corazón. Escucha lo que te tiene que decir. No, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué sí es meditar la palabra de Dios? Es un proceso de pensamiento activo, entregados al estudio de la palabra, orando sobre ello y pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento por el Espíritu que promete guiarnos a toda la verdad. Todo eso ocurre mientras nosotros vivimos nuestra vida diaria. Eso no ocurre exclusivamente si ya tenemos el momento apartado en la mañana para orar. Eso es algo el día completo que va. Eso implica que yo no apago mi discernimiento, mi evaluación de las cosas y de la vida cuando yo leo el periódico, cuando veo televisión, cuando exploro o navego las redes sociales, cuando veo una película, cuando me divierto con algo, cuando yo escucho un chiste. Yo no me desconecto, yo estoy filtrando todo por la palabra de Dios. Porque yo comprendo que todo forma mi corazón. Así que en la libertad que Cristo ya compró para mí, yo ahora discierno y elijo lo que me conviene, lo que me edifica, de nada me dejo dominar
ya que yo no soy mi propio dueño más. Ya yo tengo el mejor de los dueños. Y yo quiero saber qué Él tiene que decir para eso. Y eso me da felicidad y plenitud. Ahora, leer y meditar la palabra, ni siquiera para los nuevos creyentes nos va a salir automático. Es una disciplina espiritual. Yo tengo que mover mi voluntad sabiendo que yo lo necesito. Comparémoslo con la comida. Yo puedo estar bien un día sin comer, digo, bueno, hasta me conviene. 2 días. Pero ya cuando voy por el tercer día, digo, espérate, tú me estás haciendo daño, déjame comer. Y como de todo. Así mismo debe ser la palabra de Dios, no eligiendo un versículo aquí, otro allá, solamente el que me mandan por el celular. Yo quiero todo el consejo de Dios, porque hay un deleite en eso. Es como la nutrición y debe ser de primera mano. A mí me pasaba en lo particular que yo decía, no, es que yo estoy en la palabra de Dios todo el día. Mientras trabajo estoy escuchando prédicas. Pero aquí hay algo de que nosotros necesitamos consumirla nosotras, grabarlo nosotros directamente. Por eso los reformados impulsaron, los reformadores, que la gente aprendiera a leer y escribir. Somos conocidos como la gente del libro. Por eso, porque lo necesitamos de primera mano. La preparación de este sermón a mí me confrontó muchísimo, incluso en mi vida de oración. Porque yo he llegado a ver que es un termómetro de cómo yo voy a ser capaz de afrontar el día. Si no me expongo a la palabra de Dios, ¿qué tengo para enfrentarla? Nuestro pastor nos ha dado múltiples testimonios de cómo en su lectura diaria, en vivir en la palabra, ha encontrado el versículo que ministrará a un hermano que lo necesita. Qué bendición no solo para nosotros de la palabra de Dios. Entonces, desde que yo vengo a Cristo hasta que me presente delante de Él, yo voy a estar sustituyendo la ley del pecado que mora en mí por esta nueva ley que me deleita. Esto no es algo raro, es algo racional, entendible. Es lo que Romanos 12 dice, nuestro culto racional. Les leo el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no es algo místico, reservado a una experiencia divina, que si no siento un frío o una cosita rara, no la sentí, no. Tampoco es algo esotérico, como que nada más está reservado para los iniciados y que no se puede llegar, hay que apagar la ciencia y el razonamiento. Dios nos creó para que le adoramos con todo nuestro ser, incluyendo nuestra mente. Esta no es una meditación que nos llena de angustia. Alguna gente dice, muchacho, te va a volver loco leyendo la palabra. Por eso es que tú no tienes paz. No, si no tengo paz es por otra razón, pero no por meditar la palabra de Dios. Porque es a través de ella que yo conozco el carácter del Dios al que yo adoro. Yo siempre recuerdo cuando estaba pequeño que si andaba en la calle caminando con mi mamá, yo tenía la seguridad de que si ella me daba un jalón que me doliera, yo tenía una convicción casi automática que era por algo importante, porque yo conocía su carácter. Ella no era una persona violenta. Yo podía descansar en eso. No lo mismo con otros de mi familia, pero si era mi mamá, yo estaba tranquilo si me dio un jalón. Entonces, es esa exposición al carácter de Dios el que me da paz. En el proceso de mi salud, yo luego reconocí que algunos pasos se pudieron dar en otro orden y me hubiera evitado mucho dolor y mucho padecimiento. Y el Señor me regaló escuchar una serie de las Escrituras hablando del carácter de Dios. Mis hermanos, en mi camino de regreso yo lloraba de felicidad reconociendo que Dios es siempre bueno,
es siempre santo, es siempre sabio, nada le sorprende. Él sabe lo que manda, incluyendo la necesidad, la enfermedad. Él es bueno al hacerlo. Es un carácter que Él desarrolla en mí. Es como ese entrenador de tenis o de cualquier otro deporte. Escuché esa ilustración que le dice a su equipo: no se preocupen, muchachos, ustedes están perdiendo, pero aquí diviértanse porque lo importante es que se diviertan. Y los padres se le acercan y dicen: no, pero espérate, es que yo quiero precisamente que ellos vivan el todo, para que aprendan a ganar y perder, aprendan el dolor, aprendan el esfuerzo, aprendan todo. Así es Dios con nosotros. Es un Padre que se encarga de todo en nosotros. Ahora, no nos preguntemos cuánto ando yo con la Biblia, sino cuánto de la Biblia anda conmigo. No se trata de cuánto en mi Biblia yo tengo subrayado, sino cuánto la Biblia me ha marcado a mí. Eso es lo importante. Es increíble cómo a veces yo puedo estar leyendo las Escrituras como si estuviera haciendo otra cosa, con la mente en otra cosa. Entonces, meditar en la palabra de Dios es como yo me guardo mi corazón de regresar a esa senda de infelicidad. Miremos ahora que el deleite y la meditación en la palabra de Dios son evidencia de la nueva naturaleza. Aquí está implicado, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En esa realidad seca y árida de donde el salmista escribió este salmo, que se parece tanto a lo inhóspito de este mundo, en una evaluación sincera del mundo, nosotros vemos que este mundo complicado, pero dice que es el cristiano como árbol plantado. Él no se planta solo, Dios lo llevó allá. Dios lo elige, Dios lo rescata, Dios hace todo y lo pone en el mejor lugar, porque Dios sabe dónde te coloca. Ten tranquilidad, hermano y hermana, amigo que nos visita, que donde Dios te tiene, en ese trabajo tan desagradable, en esa relación tan desagradable, en cualquier situación de salud o económica, Él está en control y sabe lo que hace. Él te llevará en obediencia a la palabra donde tú necesitas estar, pero créele a Él. Leo para ustedes el Salmo 16, estos 3 versículos que me impactaron. Dice, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa firmeza la da el carácter que Dios desarrolla por las Escrituras. Mírenlo en el texto, dice: como árbol plantado junto a corrientes de agua. Me imagino un árbol frondoso. Aquellos que venimos de campos, tenemos memorias en las que vemos un árbol como ninguno, porque está en el lugar apropiado. Porque incluso los problemas son el lugar apropiado. Así que yo tengo firmeza, no ando fluctuante, me lleva a dar fruto a su tiempo. Los frutos también están bajo el control soberano de Dios, porque es que Él me lleva a las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermano, no presionemos a nuestros queridos hermanos creyentes a que produzcan fruto a destiempo. El Señor está en control de ese fruto que nosotros damos también. Me llamó muchísimo la atención cuando dice, y su hoja no cae. Este no es un árbol normal. Yo no tengo que ser agricultor o especialista para saber que las hojas decaen. Pero esta es una realidad espiritual. Independientemente de tu realidad, tú vas a estar fresco.
tú vas a estar como hoja verde. Tu verdor no depende de la circunstancia. Porque mi vida es la vida próspera ante los ojos de Dios, no como la mide el mundo. Yo sé que Él me amó primero y por eso yo sé que mi dicha, aunque no sea evidente, está asegurada frente a Él. En Romanos 8 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en otro lugar dice más adelante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios porque Él te cambió el corazón, todas las cosas obran para bien. Hermano, no engañemos a los que todavía no creen diciéndole, todas las cosas obran para bien. No, hermano. Si le ha llegado una desgracia, que la aproveche y venga a Cristo. Porque todas las cosas no obran para bien a aquellos que no aman a Dios. Por otro lado, nosotros nos vamos dando cuenta, porque habla de prosperidad, que los principios de Dios no son solamente buenos, ellos funcionan. Por eso hay toda una civilización impactada por los principios cristianos. La gente ve que funcionan y lo quiere imitar. Son de influencia en el mundo, en el hogar, en mi empleo y en otros ámbitos de la sociedad. Y la pregunta es, hermano, ¿de cuánta influencia está haciendo mi vida en mi trabajo? ¿De cuánta influencia está haciendo mi vida en la comunidad? Porque si nosotros vivimos una ruina por nuestra desobediencia a Dios, yo no creo que podamos influir en muchos otros. Una vida organizada, sin embargo, unas finanzas poco a poco en orden, una cultura de servicio, una familia que sabe sobrellevar la vida, se convierten en razón buena para que los perdidos consideren el mensaje que traemos del Evangelio. Eso no es lo que va a transformar vida, pero el medio es parte del mensaje. Entonces ahora veamos en segundo lugar el camino de ruina, ya que vimos el camino bienaventurado. Aquí el verso 4 resume claramente, no nos tenemos que entender mucho, extender, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Toda la realidad que nosotros describimos para el creyente no es la realidad natural del ser humano en su estado de rebeldía y desobediencia a Dios. Dice, no así. ¿Cómo así? No gozando de estabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen un punto de referencia claro. Dicen, si se siente bien, está bien. O eso es verdad para ti, pero para mí no lo es. No así. ¿Cómo no así? No con la prosperidad como Dios la ve. Porque ellos solamente miden, como lo hacíamos nosotros, lo que da resultado aquí y ahora. No así como regidos por la autoridad de Dios como máxima. Ellos más bien se rigen por lo que ven que progresan a sus ojos. Es una falla en el razonamiento. Dicen, Einstein fue muy inteligente, déjame ver cómo él vio la vida y cómo quiso vivir. Aquel famoso es muy rico y luce siempre contento. Déjame escuchar lo que él tiene para decir de cómo criar a los hijos. Hay muchos influyentes en las redes sociales. Hay incluso pastores de la prosperidad que la gente quiere escuchar porque esa es la vida que parece digna de imitar. Es lo que sea práctico, lo que funcione. Entonces, es inútil enfocarnos en sus síntomas. Tenemos que enfocarnos en la naturaleza y llevarlos a Dios. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la paja que queda del trigo después que se bate,
se lanza al viento, baja el grano y queda una paja inservible que solamente sirve para ser quemada porque es inútil para algo más. Fíjense que ni siquiera me pone en esta comparación, en este contraste, ni siquiera me habla del cultivo del trigo. Me habla de cómo termina, porque esa es la evaluación que nosotros necesitamos llenar, hermanos. Es cómo termina la vida, no cómo se ve. La verdad es que cuando nosotros vemos a veces la vida de algunos impíos, la vemos muy florecida, con un verdor, que con facilidad podemos decir, ¿será que Dios se olvida de mí? Y si tú quieres entender particularmente, ve un día al Salmo 37 o al Salmo 73. Bien fácil de recordar, 37 y 73. Y verás cómo el salmista empieza a quejársele a Dios, decirle, wow, pero a ellos no le pasa nada, ni se enferman. Pero sin embargo, más adelante reconoce, pero su fin viene a ser nada. Porque su desgracia también, lamentablemente, viene a ser eterna. Ahora, ¿y cómo yo me puedo estar seguro de que lo que yo he planteado aquí por la palabra de Dios es así? Porque la verdad es que algunos piensan que esta vida es solo uno de infinitos chances que te tocan para vivir otra vez. Si no lo lograste en esta vida, pues serás feliz en la otra vida y tú simplemente reencarnas. Otros simplemente dicen, apoyados en las teorías humanistas, que lo que ves es todo lo que hay. Y trata de terminar la carrera con todos los juguetes que pueda, porque el que termina con más juguetes ganó la carrera, porque esto es todo. La vida se acaba aquí. No hay nada más allá. Entonces veamos como último punto al juez con su evaluación final. Escuchémoslo cómo lo ve el juez. En el verso 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice por tanto, es una conclusión que nosotros necesitamos escuchar. Nosotros necesitamos recordar cómo Dios ha diseñado nuestra existencia. Acompáñeme por favor al libro de Hebreos en el capítulo 9. Uno de los últimos libros de la Biblia. Antes que el libro de Santiago, el libro de Hebreos, capítulo 9. Y por favor, lean conmigo los versículos 27 y 28. Dice, leo para ustedes, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solamente hay una vida. Solamente hay un chance. Mi muerte física será una sola. No hay múltiples intentos. Ya Cristo fue ofrecido una sola vez y yo tengo un solo chance para aprovecharlo. No hay un lugar intermedio en el que nosotros podamos orarle a Dios para que Él pase a nuestros seres queridos que ya se han ido a su cielo. No existe eso. Y ahí en eso que leímos tú ves que Él llevó el pecado de muchos, no de toda la humanidad automáticamente y de manera universal. Y cuando Él vuelva, vendrá a salvar a los que en Él esperan, a los que confiaron en Él, que esperan en Él, a los que se arrepintieron y pusieron la confianza en Él. Díganme si esto no es combustible para la evangelización.
si esto no es razón inmediata, suficiente, urgente para apoyar las misiones, movernos al vecino, al familiar y buscar la manera de llevarle este mensaje. Porque la vida termina en un juicio y no sabes cuándo le toca a cada uno. No importa lo bondadosa y religiosa que fue la vida de alguien en esta vida, si esa persona no vino a Dios por medio de Cristo, ha desaprovechado ese regalo que satisface todo lo que Dios exige y no tendrá otro chance. Dios no manda a nadie al infierno. Todos nacemos encaminados en esa senda de una eternidad horrorosa donde estaremos apartados de aquel que rechazamos y no amamos cuando tuvimos la oportunidad aquí. Dios ha provisto en Cristo todo lo que Él demanda para satisfacer su justicia cuando castigó el pecado en Jesús. Ese pecado que tanto daño nos hace y que tanto le ofende. Y cuando Él a la vez mostró amar a pecadores, perdonándonos en nombre de Jesús. Y luego, no conformándose con eso, nos equipa para una vida verdadera. C.S. Lewis dijo que cuando Dios nos juzgue, Él nos va a complacer. Él escribió, solo hay dos tipos de personas. Los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al fin, hágase tu voluntad. Esa espantosa realidad solamente depende de qué es lo que tú hayas amado más en este mundo. Si no es a Dios a través de Cristo, apropiándote de su salvación, perdimos el tiempo. Dice la palabra, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. A Dios, dicen en mi país, tú no le pasas gato por liebre, tú no lo engañas. La hipocresía puede funcionar temporalmente aquí en esta vida, pero no frente a Dios. Recuerden que Jesucristo anduvo con prostitutas, con diversos pecadores confesos, pero Él atacó severamente la hipocresía de los escribas y fariseos. Esa doble vida, ese llevar su palabra en vano, como uno de los mandamientos prohíbe. Líbrame, Señor, de perseverar en la hipocresía. Dame arrepentimiento inmediato cuando me llegue, porque me llegará. Sobre todo, cuando yo dejo la integridad de una sola vida y soy una persona de esa puerta para acá y otra cuando me monte en el carro. Ayúdame, Señor, regálame arrepentimiento. No me deje engañar a mí mismo. No me deje que yo empañe el testimonio tuyo en mí. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, y con esto terminamos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es un conocimiento íntimo, no intelectual, relacional, como el de un hombre y una mujer casados. Profundo. Él es el único capaz de leer con toda precisión los corazones. Él es el juez final. Él mismo realizará la evaluación final. El que yo me abra con reserva que Él examine mi vida, me conviene a mí. El que yo le conozca a Él, ya vimos, me conviene a mí también. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es algo recíproco. Y es lo mejor para mí. En el Salmo 139, por favor vayamos ahí rapidito, versículo 23. Salmo 139. Los versículos 23 y 24. Leo, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Porque es que yo sé que mi consejo es limitado, mi pecado me limita también y me prejuicia. Esa es también la oración de David en el Salmo 26. Estúdienlo en la casa si pueden. El texto dice, mas la senda de los malos perecerá. Ese más es aterrador. Ningún ser humano se escapa de ella. Porque es que cuando Dios evalúe la senda de los malos, perecerá, quiere decir, viene acernado. No pasa la prueba. Y qué gran alivio, hermanos. Y qué perfecta justicia. La realidad de que esta vida termina en una evaluación. Y que hay una eternidad decidida en ella. Eso implica que malvados como Hitler no habrán resuelto tan fácil como quitándose la vida. Eso implica que mi maldad, aunque no sea como la de Hitler, pudo haber engañado a muchos, pero nunca a Dios. Qué escándalo es la hipocresía nuestra delante de los que no creen en Cristo. Qué tropiezo para que no vengan a Él. Es verdad también que hay muchos, incluso ateos, que tienen una vida que nos dan una bofetada en la cara. Hacen mejores obras de bien que nosotros. Pero recuerden que el que juzga justamente ha establecido que no importa lo sacrificado que yo haya vivido, no importa lo importante, impactante, famoso que fui, no importa si yo hablé lenguas humanas y angélicas, no importa si tuve profecía y entendí todos los misterios y toda ciencia, y si tuve toda la fe de tal manera que trasladé los montes, si no tuve amor por Dios, viviendo para Él, amando a Jesucristo y a los demás, nada soy, de nada me sirve. En otras palabras, perecerá. Que severo es nuestro Señor cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, aquellos que hicieron prodigio, y dice, nunca los conocí. Él vivió en tu lugar y el mío, pagó el castigo eterno que merecemos y en su resurrección venció para nosotros la realidad de la muerte eterna, la esclavitud de nuestro pecado y el acoso de Satanás. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tú no te has arrepentido y has venido a Cristo, yo te ruego en nombre de Dios que lo hagas y lo hagas ya. Hazlo ahora, aprovecha tu vida, empieza una vida verdadera, abundante. Dios la ha reservado para ti. En el nombre del Señor quiero que oremos. Señor, te quiero dar gracias por la bondad tuya, porque la reconocemos en tus escrituras, Señor. Ella es el espejo que me hace ver en tu ley que yo me quedo corto por mis medios para llegar a ti. Que mi única opción es correr a ti, Señor, a lo que tú mismo has provisto. Gracias, Señor, por tan bendita salvación. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy me reconozco bienaventurado. Ayúdame, Señor, a no quedarme con esa bienaventuranza para mí. Ayúdame a proclamarla a otros, a transmitirla con urgencia, para que eso es lo que más te glorifica y lo que más nos conviene. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.